Videos compartidos en redes sociales muestran una nueva oleada de bombardeos iraníes sobre Tel Aviv y sectores del centro de Israel. Las imágenes captan proyectiles sobrevolando el territorio. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la agencia de noticias Cabrilluga, programa 515. Estamos acá con el licenciado Marcos Guío. Hoy nuestro amigo Garayalde no nos pudo acompañar. Por desgracia, ¿no? Bueno, por desgracia. Pero no es que haya desertado, sino que ha tenido así algún inconveniente familiar, ¿no? Que le ha impedido venir al programa. Pero no importa, contamos con la presencia invalorable del amigo Rodrigo. Excelente. Bueno, y estamos en vísperas de lo que podría llamarse una tercera guerra mundial, ya casi con todas las letras, ¿no? Exactamente. ¿Qué cosa? Bueno, nosotros con respecto al tema de la guerra mundial tenemos un concepto totalmente diferente del que suelen manifestar todos los comentaristas actuales, ¿no? que son en última instancia personas que realizan análisis modernos, porque consideran que es una guerra de naciones, ¿no? Es una guerra, los conflictos son geopolíticos. La geopolítica viene a reemplazar una forma de teología, digamos, de ecumenismo del mundo. Exacto. Para nosotros, para los tradicionalistas, la guerra es entre concepciones del mundo, claro. No entre intereses materiales y económicos. La pequeña guerra santa. Claro, exactamente. O sea, acá hay un contraste muy claro entre la modernidad y la tradición. La modernidad representada en estos momentos de una manera clara y notoria por el señor Trump de Estados Unidos. Trump, yo insisto en este detalle, ¿no? Que esto, yo diría que es la guerra del Terian, ¿no? Como decíamos la vez pasada. Claro, la vez pasada nosotros el programa lo dedicamos al Terian porque, claro, la aparición de este personaje, yo no sé llamarlo personaje, ¿no? pero sería la expresión ya de la decadencia en sus fases extremas, el hombre en su fase animal, la posmodernidad propiamente. Sí, de hecho el quinto estado de Ébola se quedaría corto con la cuestión. No, si Ébola hubiera visto esto, no, entonces yo escribía otro tomo directamente. Más allá del Terian. Sí, porque es una cosa insólita esto de... O sea, en realidad el Terian representa lo que es el hombre actual, el hombre posmoderno que no tiene metas existenciales. Claro. Yo creo que es la guerra, en realidad no es Estados Unidos lo que está haciendo la guerra, es Einstein, es la isla de Einstein. El MAGA, volver a ser grande América, sería volver a ser grande la isla de Einstein. Yo creo que es la guerra de los Einsteinianos, o los Terian, que es la fase última de la modernidad, en contra de un régimen tradicional, porque fíjense qué interesante. El fundamentalismo islámico hoy en día representa, es la única expresión de la tradición que existe, porque combate contra la modernidad, eso es lo importante. O sea, no es que nosotros seamos musulmanes, no es que nosotros consideremos que el Islam sea la religión por excelencia y que haya que convertirse al Islam. Nosotros creemos en la unidad trascendente de las grandes religiones, somos metafísicos. La religión es, de alguna manera, el modo como los pueblos manifiestan esa tradicionalidad, que es diferente de acuerdo a las culturas, porque evidentemente los occidentales somos distintos de los orientales, los semitas somos distintos de los arios, es cierto eso, tenemos ciertas características peculiares, pero ¿en qué podemos concordar? En el hecho de considerar que la vida no es todo, a diferencia del Terian. Para el Terian la vida es todo, la vida placentera, el momento, la supervivencia, el sexo, la isla de Einstein, la isla de los placeres infinitos e interminables, que incluso hasta pueden tener expresiones religiosas, porque fíjense, yo quiero pasar este pequeño, quizás digamos así, estoy rompiendo un poco lo que habíamos convenido antes que íbamos a decir, pero no interesa. Hay un pequeño sketch que yo quiero pasar, ¿no? De este señor Trump en una expresión religiosa. Sí, que está como rezando. Que está como rezando junto con esa escoria, excremento humano que nos circunda, que son estos cristianos sionistas, que consideran que Israel es la gran Meca para realizar el fin de los tiempos y hacer venir
a Jesús por la segunda venida de Jesús, y que el Islam representaría el demonio para ellos, y que el fin de los tiempos significaría el triunfo de los judíos sobre los musulmanes, porque después de ahí viene Jesús por segunda vez. Esa es la idea barata que tienen estos energúmenos, ¿no? Más evangelistas que cristianos, ¿no? Exacto, son evangelistas sionistas, sionistas cristianos, pero que esconden esa mentalidad del Terian, que está expresada en nuestro presidente: viva la libertad, carajo. Esa expresión es la libertad del Terian, la vida instintiva, la vida placentera, sin límites. Viste que Nietzsche decía que un hombre que se deja llevar por los instintos animales es inferior a un animal, incluso. Por supuesto, exactamente, tú lo has dicho, porque el tema es que el animal está como limitado, no puede salir de esa condición, pero el hombre que desciende a la condición animal es peor que un animal, claro. Está por debajo del animal, porque él tenía la posibilidad de ser humano. En cambio estos son bestias, son animales, son personas que quieren, bueno, evidentemente, ¿qué es lo que le critican al Islam? Critican al Islam que vista a las mujeres, que como se sabe, combata la homosexualidad, ellos quieren la libertad, viva la libertad, carajo, que es la consigna del Terian, esto. Entonces esta religiosidad que queremos expresar aquí es en última instancia la estereotipación, el énfasis puesto en la religión del Terian, es la religión del Terian, esto hay que decirlo con claridad. Pero yo creo, pasamos ese pequeño fragmento, ¿no? Y continúo un poco con mi idea. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. Yo creo que el tema del fundamentalismo islámico y en qué se diferencia, por ejemplo, de una postura católica, por ejemplo, cristiana, la Iglesia, lamentablemente, por más que se oponga, hay que decir la verdad como es. El papado en este momento se opone a Estados Unidos, pero se opone verbalmente, claro. no militarmente. Y la gran ventaja que tiene el Islam, en su faz fundamentalista, que como decía el maestro Ébola, ha aprendido a cabalgar el tigre. ¿Qué quiere decir cabalgar el tigre? Usar las armas, la tecnología del enemigo para destruirlo. Eso es usar la energía del tigre para terminar con el tigre. Hasta que se canse, y después eliminarlo, justamente, usar la fuerza del tigre para destruir al tigre, que es el mundo moderno. Entonces, en ese aspecto, hay que reconocer que ya son varias las acciones efectuadas por ellos. Yo creo que hay que remontarlo. Para mí el gran acontecimiento histórico de la guerra del fundamentalismo en contra del mundo moderno es el 11 de septiembre del 2001, cuando justamente con una escasez de medios, prácticamente una inversión de $500.000, 19 mártires destruyeron 30 bancos, 100 mesas de dinero, casi medio Pentágono, y le crearon una crisis a Estados Unidos que todavía hoy se vive, porque cuando yo siempre tomo como patrón de medida para medir la crisis económica universal, lo que ha sido la caída del dólar, la moneda norteamericana. Fíjense, en el 2001 la onza de oro costaba $300. Y actualmente, bueno, ahora bajó un poco, ¿no? Pero ha llegado a estar a más de 5.000 últimamente, claro. De 300 a 5.000. Bueno, lo que está pasando con la gasolina es parecido. Bueno, exactamente. Esa es la gran habilidad del régimen iraní, como tú dices.
atacar al mundo moderno donde más le duele, que es la parte económica, y generar una crisis monumental económica, destruyendo justamente las principales fuentes de combustible. No se han quedado simplemente en la guerra en contra de Israel y en contra de Estados Unidos, sino que han atacado a esos regímenes pseudo musulmanes o árabes que han colaborado con el mundo moderno porque han entrado a formar parte de esta economía consumista y materialista, a pesar de decirse musulmanes, y han atacado la economía de esos países y han generado una crisis petrolera, cerrando el estrecho de Hormuz, que es el lugar de paso principal del tráfico de petróleo del planeta. Bueno, han generado una crisis monumental. El petróleo ha pasado del barril de petróleo de $70 a 120 actualmente, sí. y se habla de que puede llegar a 200. Una crisis monumental. Esta es la gran diferencia de esta tercera guerra mundial con respecto a la segunda. La segunda guerra mundial, por ejemplo, a la República Argentina la benefició enormemente, porque la Argentina se hizo rica gracias a la Segunda Guerra Mundial, porque pudo vender alimentos al mundo entero. Yo siempre recuerdo, el general Perón dice, había tantas cajones de oro en el Banco Central que no se podía ni caminar. Eso decía el general Perón. Después, bueno, él fundió todo, se mandó todo al bombo, ¿no? Me van a matar los peronistas, pero yo soy contrario al peronismo. Para mí el peronismo es una de las causas de nuestra decadencia, no la única, por supuesto. Pero ahora no, ahora es distinto. Esto es parecido a la pandemia. Justamente los fenómenos hoy en día son universales. Claro. Lo mismo que las enfermedades, las epidemias, ya no son localizadas en determinados lugares, sino que abarca todo absolutamente. Entonces esta guerra está abarcando absolutamente todo. O sea, no hay nadie que quede ajeno a esta guerra. Está perjudicando al mundo entero. Entonces, esa es la gran habilidad que ha tenido el Islam. Y yo quiero hacer una pequeña comparación. No sé, vos ibas a decir algo más a lo mejor, ¿no? ¿No? Me llama la atención que, primero que nos está afectando a nosotros en Argentina también. Exacto. Pero fíjate qué curioso que Japón tenía guardados galones de, no sé si viste la noticia, galones de petróleo para 300 días más. Entonces se ve también la diferencia entre las estrategias que los tenían escondidos. Claro, porque suponían que podía haber un conflicto universal. Claro, lo venía contando hace 30 años. Mirá vos, pero 300 días es menos de un año. Sí, no es mucho. Y yo no sé esta guerra cuánto puede llegar a durar. Yo quiero compararlo, mire, con la situación de Venezuela y Cuba. Esto sirve para ver la gran diferencia que existe entre dos ideologías como el fundamentalismo islámico, que es una concepción tradicional, porque para el fundamentalismo la vida es un tránsito nada más. Lo principal es la eternidad, o sea, se vive para alcanzar el cielo, para alcanzar lo eterno. No estamos aquí para disfrutar la vida simplemente. O sea, la diferencia entre el moderno y el hombre tradicional es que para el moderno la vida es todo. Y peor todavía en el posmoderno. El posmoderno es el momento. El moderno todavía tenía metas, la democracia universal, la sociedad sin clases, el triunfo de la razón en la historia, el humanismo, la paz perpetua, etc. Pero el posmoderno no, el posmoderno es el momento, el instante, la vida placentera. De Estados Unidos, Carpe diem, como diría ese dicho latino, ¿no? Disfruta el día. Claro, que está invertido en realidad, porque Carpe diem, en el Memento Mori, lo llevaban los emperadores romanos con la visión de vivir el presente en otro sentido, ¿no? De estar presente en el momento. Por supuesto, no lo necesario, ellos tenían otra concepción, pero para el posmoderno hay que disfrutar el día, que eso es lo principal, disfrutar el día. Y fíjense que la gran diferencia que hay entre el ataque que el señor Trump hace a Venezuela, que le secuestra al presidente, con el otro efectuado de Irán, donde le matan a las ayatolas, ¿no? De una manera traicionera totalmente, porque eso fue hecho en un momento que no se había declarado la guerra, que incluso se estaba hablando de conversaciones de paz y bla, 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 y lo asesinan hacia traición.
Pero el tema es el siguiente, que Venezuela le secuestran al presidente y después el que viene, el que le sucede, está Delcy Rodríguez, concuerda con Trump, pactan con Estados Unidos. Era la idea. Claro, porque el marxismo en última instancia es la contracara del liberalismo. O sea, son dos ideologías gemelas. Porque yo siempre recuerdo al señor Chávez cuando estaba vivo. Hubo un periodista que una vez le preguntó en una conferencia de prensa cómo podía ser que si él era tan antiimperialista le vendiera petróleo a los Estados Unidos en el momento que Estados Unidos estaba invadiendo Afganistán, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿no? El fundamentalismo ataca, destruye las Torres Gemelas. En cambio, el marxismo, representado por el señor Chávez, le vende petróleo, lo abastecía, y él dijo, y sí, los negocios son negocios. Claro. Y Cuba también cumplió su función. Uno a veces se pregunta, ¿cómo puede ser que Cuba haya podido subsistir tanto tiempo a pocos kilómetros de Estados Unidos sin que Estados Unidos la invadiera? No, porque Cuba cumplió una función muy útil, especialmente en la guerra contra el fundamentalismo islámico, brindándole a Estados Unidos un territorio donde pudiera poner una cárcel en donde se podía tener a las personas prisioneras sin proceso, cosa que es totalmente vedada por la Constitución. En territorio norteamericano eso no podía suceder nunca. En cambio, como Guantánamo es territorio, entre comillas, cubano, cedido por Cuba a Estados Unidos, bueno, pues podía quedarse ahí. Había un montón de presos del fundamentalismo islámico, de Al-Qaeda, del Estado Islámico, varios más. Crímenes, ¿no?, que se cometían ahí también. Aparte, sí, desde ya los crímenes. Es que las torturas que hizo el proceso militar fueron copiadas de las que ha hecho Estados Unidos en Guantánamo. Claro. Exactamente, lo que pasa, la diferencia está que los militares del proceso fueron derrotados en Malvinas. En cambio, Estados Unidos no fue derrotado todavía. El día que sea derrotado, ahí vamos a enterarnos de todos los crímenes que han cometido. Aparte, el único país que ha tirado bombas atómicas, masacrado personas, ha sido Estados Unidos. No ha sido el fundamentalismo islámico. Ellos quieren hacer la guerra porque dicen que tiene armas nucleares. ¿Y estabas enterado que las bombas de Nagasaki cayó arriba de una iglesia? Sí, por supuesto. Yo estoy enterado de que Nagasaki era la localidad japonesa que tenía la mayor cantidad de católicos. Sí, sí. Pero eso yo no puedo atribuirlo a un hecho voluntario, porque algunos dicen sí, para terminar con el catolicismo, en Japón justo atacaron Nagasaki. No, yo creo que ha sido un hecho accidental el hecho de que hubiera, la circunstancia de que hubiera tantos católicos ahí. Que justo estaban oficiando una misa mariana en el sí, momento exactamente, sí. Curioso, simbólico quizás. No, yo creo que los que murieron eran personas inocentes de todas las creencias religiosas. No creo que lo hayan hecho a propósito porque había católicos, ¿no? Eso desde ya que no. Pero que ha sido una acción aberrante haber tirado 2 bombas atómicas, eso desde ya no cabe ninguna duda. Lo que pasa, nosotros en otro programa lo dijimos, que evidentemente el fundamentalismo japonés, porque el Japón tenía también una concepción religiosa muy grande, el budismo zen que existía en Japón, la religión del samurái, evidentemente no estuvo a la altura de la circunstancia como pudo haber estado hoy en día el fundamentalismo islámico, que es representado en estos momentos por Irán. O sea, para nosotros es indudablemente un hecho extraordinario ver cómo resisten actualmente todas estas... Con la nada misma, además, ¿no? ¿Con la qué, perdón? Tecnológicamente la nada misma, quiero decir. No, ellos afortunadamente, fíjense, están dando una lección extraordinaria mostrando cómo se puede hacer la guerra con escasez de recursos. Claro. Porque fíjense que los drones que están usando, lo dijimos en el programa anterior, cada uno de ellos cuesta $20.000. Y entonces estas personas están utilizando drones de $20.000 que son combatidos por misiles Patriot, que serían los que utiliza Israel y Estados Unidos, para contrarrestar lo que sale cada uno de ellos por lo menos cerca de $1 millón. $1 millón en contra de $20.000 es una ganancia muy grande, y bueno, le están creando una crisis monumental a los Estados Unidos. Y muchos misiles cayeron realmente dentro del territorio israelí, que eso no es tan común. Pero por supuesto, no, y aparte hay que decir las cosas como son.
Y claro, algunos misiles, porque aparte Irán ha utilizado misiles hipersónicos por primera vez, ¿no? Porque ha tenido una tecnología muy avanzada en materia de misiles para defenderse, incluso ha proveído a Rusia en la guerra de Ucrania, ¿no? Esos misiles hipersónicos han logrado sortear la cúpula de hierro de Israel y han producido unos daños incalculables a Israel, que por supuesto Israel lo silencia, porque esa es la maniobra típica de Israel, porque Israel, como lo explicamos varias veces, tiene un motivo muy claro de supervivencia y no quiere crear la idea de que es un territorio inseguro. Y entonces cada vez que le lanzan un misil dice sí, caen en descampados, mueren viejos, cosas de ese tipo, oculta sus vacas. Porque lógico, el judío sí que hoy en día no se va a ir a vivir a Israel, está muy cómodo en el país donde está. ¿Cómo va a ir a un lugar en donde hay una inseguridad absoluta, permanente? Por eso explica a los refugiados que están llegando a Mansalva ahora en Argentina, ¿no? Hay muchos judíos que se fueron a vivir a Israel desde Argentina que están volviendo. Claro, sí, están volviendo porque lógico que se dieron cuenta de que acá viven mucho más cómodamente, no hay ningún peligro. Aparte, el único peligro que tiene la Argentina, ya que estamos lo podemos decir, es el presidente que tenemos. Claro, el sionista, el más sionista de la historia. Como ha dicho, es el presidente más sionista de la historia, pero aparte es un peligro para los judíos. Los judíos deberían estar preocupados con un presidente así, los judíos que viven acá en Argentina. Porque, fíjense, en primer lugar, los está exponiendo de una manera vertiginosa, fracasa Milei, enseguida la gente va a empezar a hablar mal de los judíos, es indudable. Yo creo que para el judío, un presidente como Milei es una desgracia, en última instancia. Hay muchos judíos que piensan así, nos está exponiendo demasiado. Pero además, lo grave del caso es que este señor está en estos momentos declarándose, es el único presidente del planeta, junto con Israel y Estados Unidos, que ha dicho que ha justificado todas las acciones efectuadas por Israel y por Estados Unidos en esa guerra, y ha considerado que la Argentina es aliado incondicional de Estados Unidos y de Israel, por lo cual no sería de extrañar que mandara tropas, aunque sea como hizo esta otra basura que tuvimos Menem, que mandó tropas cuando Estados Unidos invadió Irak. ¿Y qué fue lo que sucedió como consecuencia por haber mandado tropas? Los dos atentados que tuvo la Argentina. Claro. Que en realidad, yo quiero aclararlo ya que estamos, ¿no? Y lo hemos dicho varias veces, acá en realidad hubo un solo atentado, que fue el de la AMIA. El otro, el que sucedió en la embajada, eso no fue un atentado, fue un accidente. Eso fue lo que determinó la Corte Suprema de Justicia, porque muchas veces eso no se sabe. Claro. No se sabe, no se dice que la primera investigación que se hizo a través de un arquitecto, perito, el arquitecto León, que había sido perito en explosivos en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, no del lado de los nazis, porque si no hubiera habido un argumento de decir que no, es antijudío. No, era experto en explosivos del lado de los aliados, o sea que no tenía ningún prejuicio antijudío. Claro. Determinó que la explosión fue adentro de la embajada y aparte descubrió algo fundamental, que esa embajada tenía 3 subsuelos. ¿Dónde se ha visto una embajada con 3 subsuelos? Tenía evidentemente un depósito de armas y hubo un accidente. Se ve que la tesis que rigió en ese momento es que estaban haciendo un trabajo de plomería y estalló una garrafa, y eso por extensión hizo estallar el arsenal que había allí, ¿no? Esa fue la sentencia que sacó la Suprema Corte a través del que la presidía en ese entonces el gran jurista Ricardo Levene, el cual fue inmediatamente jubilado por Menem, como tenía edad, y fue graciosísimo. ¿Y qué pasó después? Se hizo otra investigación que dijo todo lo contrario. No, la explosión fue un coche bomba y todo demás. Y el arquitecto León, después, al poco tiempo, murió de manera misteriosa, ¿no? Y nosotros en el Fortín, porque en ese entonces nos perseguía el embajador de Israel que nos había denunciado, nosotros ahí dijimos que teníamos conocimiento de que se había iniciado una causa por muerte dudosa del arquitecto León en un juzgado penal de Buenos Aires, ¿no? De lo cual nunca más se habló de esa causa,
pero sería interesante saber cómo murió esta persona. Bueno, la conclusión es esta, para no extraviarnos. Sí. El señor Menem, a causa de eso, tuvo todos estos inconvenientes muy grandes, especialmente el atentado a la AMIA, que no fue hecho por los iraníes. Es otro disparate grande como una casa, porque los iraníes no tenían ninguna razón de hacer estallar la AMIA, de atacar a la colectividad judía, por un motivo muy sencillo. En ese entonces todavía estaba muy fresca la guerra que Irán había llevado a cabo contra Irak. ¿Y quién había ayudado, quién le había provisto de armas a Irán en contra de Irak? Porque Irak le proveía armas a Estados Unidos. Sí. ¿Y quién se las proveería a Irán? ¿A que no te imaginas quién se las proveía? Israel. Claro. Israel le proveía, porque a Israel convenía. le convenía mantener el conflicto latente entre esos dos países. Por eso no quería que ganara ninguno de los dos, que se mataran entre ellos. Claro. Eso es lo que quería Israel. Esa era la táctica de eso. Entonces, en ese entonces, Irán no tenía ningún inconveniente con Israel. Estamos hablando del año 94. Los conflictos vinieron después. Los conflictos vinieron cuando Irán se convierte en la fuerza hegemónica de la región, entonces lógicamente se contrasta contra Israel. Claro. Eso fue lo que sucedió. Cuando desaparece Saddam Hussein, ¿quién se convierte en la fuerza hegemónica de la región? Irán. Y ahí se convierte en el gran enemigo. Entonces a Israel, ¿qué le conviene? Incriminarlo a Irán en ese atentado. Sí, claro. Fueron los sirios en realidad los que lo hicieron por dos razones. Una, porque el señor Menem mandó tropas a Irak. Y la segunda, porque él, Menem, traicionó a Siria, Sí. llevando a cabo una política sionista. Se sacó la careta, era judío Menem, era sionista, Menehem, como lo explicamos varias veces. En fin, sería largo explicarlo aquí. Bueno, Por eso es el mejor presidente de la historia para Milei. evidentemente es el antecedente. Y qué casualidad que los dos asesores principales que tiene, especialmente la hermana de Milei, son los dos primos Menem, Menehem, Sí, que en sí, realidad sí, son Menehem, no Menem. Qué bien. Bueno, así que yo creo que volviendo al tema de la guerra, para el señor, para los judíos argentinos, la presencia de Milei es nefasta, porque si llega a suceder algo de que mande, aunque sea un soldado, a luchar en contra de Irán, bueno, acá lo más probable es que tengamos algún atentado, muy simple. Sí, somos el tercer enemigo de la lista. Somos el tercero, exacto, lo ha dicho Irán. Primero Israel, Estados Unidos y Argentina. Sí. Con un elemento así. Ahora, pero acá hay que agregar otro detalle, porque fíjense, ¿quiénes son? No es casual que Netanyahu, Trump y ahora Milei hagan la guerra, porque cada uno de ellos tiene que ocultar algún ilícito que ha cometido. Netanyahu tiene que ocultar los robos impresionantes que ha efectuado en Israel, por lo cual él sabe que si abandona el gobierno va preso, porque está siendo enjuiciado. Aparte está siendo enjuiciado internacionalmente por genocidio. Claro. No puede salir de Israel, porque puede ser arrestado, porque el Tribunal de la Haya tiene mandato de captura en contra de Netanyahu. Y el señor Trump, por el escándalo de Epstein, él está haciendo la guerra para que no se hable de ese escándalo, para que no se conozcan las listas de Epstein, de todas las nenas que él estuvo violando ahí en la isla de Epstein. Hay pruebas. Claro, exacto. Entonces no se conocen los nombres, no se saben. O sea que es un delincuente sexual, ¿bien? Es un pederasta. Satanista. Son medio satanistas. En el fondo satanistas, exactamente. Y el señor Milei también, porque ahora está saliendo a relucir nuevos elementos de este escándalo Libra, de esta criptomoneda. O sea, son tres delincuentes que evidentemente usan la guerra para esconder sus delitos, y para que la gente esté entretenida con otro tipo de cosas. Bueno, como decíamos, esto es la guerra de civilizaciones. O sea, es la guerra del hombre tradicional en contra del hombre moderno en su fase terminal, que es la fase del Terian. Ya después de esto no hay más nada. Sí, ¿no? La ameba, quizás, un concepto más de celular, microcelular. Sí. Yo de todos modos quiero decir dos cositas más con respecto a cabalgar el tigre, porque hay algunos pseudo-ebolianos, porque fíjense que hay una pseudo-derecha que es sionista, por supuesto, ¿no? Como Orban, Vox y toda esta gente que está con Israel. Ahora el señor Milei se va a Hungría a reunirse con Orban, porque se la pasa viajando permanentemente. Antes fue a reunirse con Abascal, con este tipo de Vox, este otro repugnante sionista que hay en España.
Ahora fíjense que esta gente son, pero fanáticamente sionistas, porque lógico, para ellos eso es derecha. Ellos por derecha entienden justamente esa estereotipación del libertinaje. Eso para ellos es derecha, que uno puede hacer lo que se le da la gana, que no existe Estado, como dice este tipo, porque el hombre tiene que hacer absolutamente lo que quiere, no tiene que haber límites, nada. Tienen un montón de contradicciones, porque no se entiende que algunos de ellos estén en contra de los homosexuales, por ejemplo. Claro. Yo tendría que estar a favor, porque el otro día estábamos hablando de este señor Sebrelli, el famoso homosexual que fue incinerado, y el homosexual en última instancia es un terian más, es un tipo que está expresando su libertad. Entonces, ¿por qué tienen que estar combatiendo? En fin, son una serie de contradicciones, pero el tema principal es que cabalgar el tigre para nosotros significa, a diferencia de estos pseudo-bolianos, mientras que algunos dicen que se cabalga el tigre para de algún modo estar en el mundo moderno pero sin pertenecer íntimamente al mismo, eso sería cabalgar el tigre, como vivir pero manteniéndose íntimamente puro sin sucumbir a las tentaciones del mundo moderno, evitar ser destruido por esto. En cambio, nosotros consideramos que para el maestro Iguala cabalgar el tigre significa usar la fuerza del mundo moderno para destruirlo. No para preservarnos simplemente, sino para destruir el mundo moderno. Además, si cansas el tigre no es para que después se recupere solo, o sea, ese es el momento indicado para darle... Para darle muerte. Cuando el tigre agota sus energías, ahí hay que destruirlo, ahí hay que eliminarlo. El mundo moderno no se termina solo, el mundo moderno tiene que ser terminado, tiene que ser la gran prueba que el hombre tiene al haber venido a esta vida, es justamente vencer el elemento moderno y materialista que hay en sí mismo. Claro. Esa es la gran guerra, la guerra santa, la guerra interior, que también se da exteriormente. El Islam eso lo tiene claro cuando habla de las dos guerras, la guerra santa y la guerra santa interior y la exterior. Sí. Pero está también en el cristianismo, cuando habla en la mística cristiana, el ascetismo cristiano, vencer al enemigo interno, el demonio que hay dentro de uno mismo. Sí, el viaje al desierto, la tentación. Las tentaciones del demonio, exacto, o sea, la vida tiene que ser una catarsis, eso es lo principal. Bueno, hemos hablado hasta el cansancio y al pobre Garayal le hemos sacado un montón de temas que él podría haber desarrollado. Bueno, lo tiene para la próxima. Para el próximo programa. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.